Bueno, aquí vamos de nuevo con toda esta serie del Evangelio de Juan. Y hoy vamos al capítulo 7. Un cordial saludo para todos. Hoy vamos con este capítulo, que es uno de los capítulos que yo más quisiera que conociera el mundo cristiano. No, porque hoy vamos a entender algo, cuánto habíamos perdido de significado de las escrituras que son tan hermosas, simplemente por desconocer nuestra identidad, por saber por no conocer realmente la Torá. Y hoy yo los invito a que no solamente a que estudiemos este capítulo profundamente, sino que ustedes, si ustedes pueden, lo transmitan, lo lleven a personas cristianas para que se animen a estudiar las fiestas del Eterno. Fíjense, recuerden siempre que esto es un camino, esto no es algo diferente. Es que el Padre nos trae por un camino de regreso a la casa. Vamos entonces con este capítulo 7 para que aprendamos bueno, los nuevos, pero para que unamos una cantidad de conceptos muy importantes. Dice entonces Juan en el capítulo 7, después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea. Dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Porque, ¿qué era lo que estaba pasando? Recordemos que en los capítulos anteriores, cuando nos dice aquí después de estas cosas, Yeshua venía de declararse el pan de vida, de hacer la multiplicación del pan, del vino, de caminar sobre el agua, lo que solamente el Eterno podía hacer. Por eso nos hace acá esta advertencia. Dice que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarse. Pero dice el verso 2, entonces, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí, ¿de cuáles hermanos está hablando? Está hablando de los hermanos de sangre, digamos, sus propios hermanos. Ellos vinieron a creer después, pero nosotros sabemos acá por la palabra que él nos está diciendo que no creían en él. ¿Y por qué querían llevarle a Judea? Precisamente ellos sabían del problema que se estaba presentando, digamos, de todo el conflicto que había alrededor de él, de su identidad, de todo. Pero vamos a la fiesta. Aquí de todas maneras nos dice de nuevo que era la fiesta de los judíos. Ya expliqué en el anterior, que en el capítulo anterior, que dice las fiestas de los judíos porque es la revelación de que las fiestas o la Torah es para nosotros también. Es una revelación del final de los siglos. Los autores, los que hicieron las traducciones del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, ellos no tenían todavía la revelación, porque recuerden que en el libro de Hechos 3, en Hechos 3:21 nos dice muy claro que es esa revelación de la Torá y la restauración de todas las cosas es antes de la segunda venida de Jesús. Así que por eso es que dice que es la fiesta de los judíos. Nosotros en la iglesia todavía no era la voluntad del Padre que se hiciera la revelación, que nos quitara el velo, como dice Romanos, que nosotros conociéramos nuestra identidad como casa de Israel y que nosotros conociéramos la Torá. Entonces nosotros también aceptábamos que esto era una fiesta de los judíos, lo que nos había alejado de algo muy, muy importante que vamos a ver hoy, y es todo el significado que tiene la fiesta de Sucot o tabernáculos, especialmente para nosotros los que fuimos llamados por Yeshua. Dice entonces el verso 6, entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está listo,
¿Por qué les está diciendo eso a los hermanos? Entonces volvamos, los hermanos querían que fuera Judea, sabían que le buscaban para matarle, y él les dice, mi tiempo aún no es el tiempo. Él les está diciendo es todavía no es el tiempo en que deba morir. Dice más, para ustedes el tiempo siempre está listo, pero dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sí, es una palabra bastante fuerte, porque el mundo aborrece a Yeshua. Nosotros vemos en general el mundo cristiano levantado ahora, pero es muy curioso que en el tiempo a los que hemos escuchado el llamado del Eterno para dar ese paso, y cuando escuchamos el silbido para ponernos en pie, para caminar como casa de Israel, muchos, su foco de disgusto, de conflicto, de controversia es Yeshua. Él es Yeshua. Y dice, el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Recordemos siempre, vamos a tener siempre en mente y en el corazón la batalla de las simientes. Yeshua contra la simiente de la serpiente. Esta es la batalla de todos los siglos. Le dice entonces el verso 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el que sanó al enfermo en Shabbat? ¿Dónde está el que está haciendo todo ese mundo de señales? Y fíjense, él vino de todas maneras a la fiesta, pero en una forma encubierta. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, engaña al pueblo, engaña al pueblo. ¿A ustedes no les llama la atención que han pasado más de 2000 años y seguimos en el mismo murmullo, en el mismo murmullo? Los que le odian, los que le aborrecen, los que lo insultan, los que lo llaman por ese nombre que es de maldición, los que afirman su nacimiento de una manera terrible, los que aún persiguen a todo el que crea en Yeshua, como está sucediendo en el día de hoy. O sea, esto realmente nos prueba a nosotros que la palabra del Señor es una palabra viva. El mundo aborrece a Yeshua. ¿Por qué lo aborrecen? Pensemos por un momento. Si toda la palabra que da Yeshua es de restauración, es de gozo, es de paz, es de dar inclusive, de compartir inclusive con los enemigos. Es incomprensible que desde el nivel humano, es incomprensible que se aborrezca tanto a Yeshua, que se persiga el cristianismo. Solo cuando nos vamos a la batalla de las simientes podemos entender el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque es el enemigo mismo el que está habitando en el corazón de todas estas personas y no quiere ver su propio final, porque él sabe que el final se acerca. Dice entonces que había mucho murmullo acerca de la multitud. Unos decían que era bueno, los otros decían que era un engañador, pero ninguno hablaba abiertamente de él otra vez por miedo a los judíos. Esto también es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Hoy también hay el mismo miedo de hablar, el mismo miedo de hablar. ¿Por qué? Se supone que el judaísmo es parte es una parte importante, integral de la casa de Israel. Recuerden, Israel está dividido en la casa de Judá y la casa de Israel. ¿De dónde viene tanta violencia? ¿De dónde viene ese temor que siempre se centra alrededor de la casa de Judá? Esto es un tema muy, muy interesante para tratarlo después. Dice, más a la mitad de la fiesta
Subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pongamos entonces aquí, nos está hablando de la fiesta de tabernáculos. Recordemos, la fiesta de tabernáculos dura 7 días, más el 8º día, que también es otro día de reposo especial. Y aquí nos dice que a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y estaba enseñando. Y ellos se maravillaban del contenido, digamos, de su enseñanza, porque ellos decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ellos lo conocían. Yeshua les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es del Eterno, es de Adonai, o si yo hablo por mi propia cuenta. Recuerden, siempre Yeshua advirtió que él no hablaba por su propia cuenta, que él era el Padre, él es la boca del Eterno, él habla, él es la palabra del Eterno hecha hombre. Así que el que habla es el Eterno mismo. Entonces, cuando ellos no entendían, sí, como decían, sí, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Lo que les está diciendo en otra palabra es que ustedes no han entendido que yo no hablo por mi cuenta, sino el Padre es el que habla por mí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Y les pregunta, ¿no dio Moisés la Torá, la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Esa pregunta pudiera hacerse hoy de nuevo. No les dio Moisés la Torá, pero ninguno la cumple. La realidad es que no se cumple. A dioses ajenos, la realidad es que no se cumple la Torá en la mayoría de las personas. Solo cuando uno entiende realmente que el Eterno es la palabra del Eterno y quita toda influencia humana, todo mandamiento de hombre, toda opinión por fuera de la palabra, sin añadir y sin quitar, como dice Deuteronomio 4:2, es de la única manera que nosotros podemos saber que realmente estamos haciendo la voluntad del Eterno. Y dice, la multitud respondió y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Yeshua respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Es decir, la circuncisión tiene que hacerse en día de reposo, pues se hace en día de reposo. Si recibe el hombre, entonces dice, la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Recordemos que esa fue, ya lo estudiamos en el capítulo de Betesda. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Fíjense la misma contradicción que encontramos. Usted tiene demonio, ¿quién procura matarte? Pues todos estaban procurando matarle. Además, muchas veces dice, no, entonces decían unos, pero no es este al que buscan para matarle. Miren que habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido de verdad los gobernantes que este es el Mesías. Y aquí viene un punto muy importante. Los gobernantes, los líderes son los que se oponen a aceptar y a que la gente acepte la autoridad de Jesús, porque lo que estaba en juego era su propia autoridad. Dice, pero ¿será que habrán reconocido que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Nadie sabrá de dónde sea. ¿Eso es verdad? Es verdad que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde sea, pues la profecía es muy clara. La profecía es absolutamente clara. Allí se nota absolutamente que no estaban de ninguna manera los líderes y los gobernantes. Miren que el pueblo lo aceptaba, pero los líderes y los gobernantes, y empezando por el mismo Herodes que quiso matarlo, no estaban interesados de ninguna manera en el cumplimiento de las profecías.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo quisiera que todos reflexionáramos en esto y nos quitáramos esa idea de que si alguien de la casa de Judá nos dice algo en contra de Yeshua, se acepta inmediatamente porque ellos conocen la Torah, no la conocen. Algunos, claro que sí, y siempre habrá un remanente fiel. Pero aquí pasa lo mismo. Él les dice a los gobernantes, a los líderes, a todos: yo no he venido de mí mismo, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, porque ninguno le echó mano, porque aún de nuevo no había llegado la hora. ¿Todo de qué nos está hablando? Del control que tiene el Eterno sobre todos los eventos. Yeshua sabía que nada podía pasar hasta que no fuera la hora señalada. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mesías, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los gobernantes y la multitud? Entonces ya entendemos, la multitud estaba como no tenía ninguna autoridad específica, digamos, para defender, se sometía a la autoridad del Eterno, a la autoridad de la palabra, a lo que estaba viendo. Los que estaban luchando por su propia posición y por su propia enseñanza y por sus propios mandamientos son los que se oponen a creer en Yeshua, que Yeshua es el Mesías. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿somos parte de ese grupo de los gobernantes o somos parte de la multitud que le cree a Yeshua? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis, porque a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Nosotros hoy lo sabemos, qué era lo que estaba diciendo Yeshua, porque nosotros creemos en las palabras de Yeshua, creemos en la palabra del Eterno, y sabemos cuando dice Yeshua: un poco de tiempo estaré e iré al que me envió. ¿Qué pasó? Yeshua, efectivamente, al siguiente, en las siguientes fiestas, él muere en Pesaj. Él fue puesto en la tumba y fue y predicó a todas las almas cautivas desde el tiempo de Noé durante la fiesta de pan sin levadura. Resucitó en el día de los primeros frutos y 40 días después regresa al Padre para estar a la derecha del Eterno, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Por eso les dice: ustedes me van a buscar y no me van a hallar, porque donde yo voy a estar, ustedes no pueden ir. Ustedes no pueden estar en la presencia del Padre. Ustedes ni le conocen, acaba de decirles. Pero, ¿qué pasó en el último día de la fiesta? Fíjense, esta es la enseñanza más hermosa de todo este capítulo. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, es decir, en el día octavo de la fiesta de Sukkot o Tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imaginémonos por un momento la situación. Lo están buscando para matarlo porque él está enseñando y está diciendo, están sobre él, pero él viene aquí en la fiesta de Sukkot. Última fiesta de Sukkot antes de él morir. Entonces dice, él se puso en pie en el último gran día y diciendo: si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido glorificado. ¿Cuántas revelaciones tenemos en estos versos? Primero, el último y gran día de la fiesta. Para los que no han conocido la fiesta de tabernáculos, como les decía al principio, son 7 días. El primer día es también día de reposo y el día octavo es día de reposo también. Son 7 días ordenados y un día más, un día que es el octavo día, donde también es un día de reposo. En ese día, Yeshua se pone en pie. Recuerden que él les había dicho lo vimos en el capítulo anterior, él les había dicho palabras muy, muy fuertes. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre. O sea, aquí le está diciendo a todos ahora, les dice, si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los hombres hoy. En aquel tiempo no, porque pues apenas estaban conociendo, digamos, estaban en medio del conflicto. Pero hoy esto cobra un especial sentido. El que cree en mí, el que cree en Yeshua, como dice la Escritura. ¿Por qué tiene que ser como dice la Escritura? Porque es la Escritura la que nos advierte que Yeshua nacería de una virgen, que nacería en Belén, que nacería en el tiempo exacto según la profecía de Daniel, que nacería en la casa de David. O sea, todo está anunciado y profetizado de una manera estricta, que él no sería un hijo de José. Eso es absolutamente claro en la Escritura. Entonces, el que cree en Yeshua, como dice la Escritura, recibe esa agua viva y correrán en su interior esos ríos de agua viva, porque hemos recibido la presencia del Espíritu Santo por haber creído en él. Sin Yeshua no hay forma de recibir el Espíritu Santo, y este es un privilegio del que yo siempre hablo y vuelvo a hablar, porque hoy estamos viendo cada vez más cómo la gente aparta a Yeshua, el Espíritu Santo no puede estar en sus vidas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque sin Yeshua no hay forma. Yeshua tenía que ser glorificado para que nosotros recibiéramos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que la Torah fuera puesta en nuestro corazón. Entonces, miremos en un punto aquí muy importante. ¿Por qué pasó esto exactamente en la fiesta de tabernáculos? Yo voy a hacer como un paréntesis y voy a entrar un momento en puntos muy claves de la fiesta, sobre todo pensando en las personas que aún no conocen la fiesta de Sukkot o de tabernáculos. ¿Qué nos dice el Levítico 23:33? Está ordenando todas las fiestas que son para Yeshua. Y las fiestas son para Yeshua y la iglesia no las guarda porque cree que no son para ellos. Y entonces, bueno, habla a los hijos de Israel, le dice el Eterno Moisés, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de tabernáculos por 7 días. Tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Dice, estas son las fiestas solemnes, entonces las que convocaréis como santas reuniones. Fíjense entonces, nos dice en el verso 39, a los 15 días haréis fiesta por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo también será día de reposo. Este es el día en el que Yeshua se pone en pie, lo que ignorábamos, como les decía. Ahora, para cuando nosotros revisamos la secuencia de todo este evangelio de Juan, encontramos una secuencia muy hermosa. Primero, devolvámonos hasta el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿de qué nos está hablando? De Isaías 40, el perdón para Israel, el principio del nuevo pacto.
Consolaos, pueblo mío, consolaos. Decirle a Jerusalén que el pecado está perdonado. ¿Quién iba a aparecer? La voz que clama en el desierto. ¿Quién apareció? Juan el Bautista. Y tenía que aparecer entonces con Juan el Bautista la gloria del Eterno. ¿Quién apareció? Yeshua. Toda carne lo vería. Cuando nosotros seguimos a Yeshua, como dice la Escritura, por eso es que podemos afirmar sin ningún temor, sin ninguna duda, que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Eterno, que Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei, es su imagen visible, es la gloria del Eterno. Fíjense la bendición que es creer en la palabra, creerle a la palabra del Eterno y creer en Yeshua, como dice la Escritura, porque no nos vamos detrás de falsos maestros diciendo que Yeshua es hijo de José, que es algo tan fuera de contexto y de orden. Fíjense acá, en Juan 1:14, que nos dijo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar nos dice en griego, hizo tabernáculo entre nosotros, hizo el tabernáculo entre nosotros. Así que cuando dice que la palabra del Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo, nos está hablando del cumplimiento de la fiesta literalmente, porque Yeshua nació en la fiesta de tabernáculos. Y esto es algo que la iglesia debiera ya aceptar, porque yo creo que ya tiene mucha información. Es increíble que se sigan celebrando la Navidad en diciembre, simplemente en honor a Tammuz, al sol, al día del nacimiento del sol, cuando la palabra nos dice tan claro que Yeshua nació. Ese verbo fue hecho carne y hizo tabernáculo entre nosotros. Había sido anunciado que toda carne lo vería. Bueno, pues fue anunciado por los ángeles a los pastores. Fue perseguido por Herodes, fue anunciado en el templo. Simeón dijo que no moriría sin ver el ungido. O sea, todos ellos habían tenido la oportunidad. No es que Yeshua se levantó un día y de pronto empezó un ministerio. Ellos estaban viendo desde el mismo nacimiento todo lo que había sucedido. Estamos hablando de una región muy pequeña, estamos hablando de un cumplimiento muy importante. ¿Quiénes eran esos pastores que anunciaron, a los ángeles les anunciaron el nacimiento de Yeshua? Eran del templo, eran levitas del templo que cuidaban las ovejas del sacrificio. Ahora, la instrucción que se había hecho, y recuerden que Yeshua nace en el primer día de la fiesta de tabernáculos, la instrucción ¿cuál era? La construcción del azúcar. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días. Es una fiesta de gozo, pero había que tomar las ramas. Lo más curioso es que aún hoy se toman las ramas, se hace lo que nosotros hemos conocido como el pesebre o el nacimiento en otros países, pero se ignora la fiesta de tabernáculos. Ustedes se dan cuenta de la importancia de volver otra vez a la palabra. Cuando la iglesia cristiana entienda que Yeshua nació en la fiesta de tabernáculos, entonces ahí va a comenzar todo ese despertar hacia llenarse del agua viva de la que Yeshua nos está hablando en este momento. ¿Cuál es la segunda instrucción que se había dado para la celebración de tabernáculos? La segunda instrucción era que fuera una celebración de gozo. Dice la palabra, os regocijaréis delante de Yahweh por 7 días. En Deuteronomio 16, ¿qué nos dice? La fiesta de tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Y te alegrarás en las fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, los gentiles, el huérfano, la viuda, todos nos teníamos que alegrar. 7 días celebrarán la fiesta a Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido
Yahweh, en todos tus frutos y en toda la obra de sus manos. Y dice, y estará verdaderamente alegre. ¿Por qué íbamos a estar verdaderamente alegres en Sukkot? ¿Cuál es la razón? Bueno, no solamente nos está diciendo que es una fiesta de gozo, pero ¿cuál es la razón de ese gozo? En Isaías 9 nosotros encontramos la respuesta. No habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Esto ya lo vimos en los capítulos anteriores. Como la aflicción que vino, nos está hablando de toda la casa de Israel. El pueblo, la casa de Israel que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Aumentaste la alegría. Y desde aquí voy para unir ahora con otra palabra. La alegría en hebreo es la palabra simha. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Entonces, ¿por qué el gozo? Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque viene la alegría. ¿Por qué viene tanta alegría al ver la luz? Dice, porque tú quebraste, porque el que viene quebró el pesado yugo, la vara del hombro, el cetro del opresor. Yeshua vino para quitar todo yugo de nuestra vida, toda esclavitud al pecado, toda esclavitud. Dice, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán quemados. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado está sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, esto pensemos, volvamos, como dijo Yeshua, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en Yeshua, como dice la Escritura, tiene que reconocer necesariamente que Él es Pelé Yoetz, que dice admirable y consejero. Algo maravilloso tenía que pasar. El nacimiento era un nacimiento milagroso. El Gibor, Dios fuerte. Si Yeshua tenía que ser llamado Dios fuerte, tiene que ser la imagen visible del Eterno. No puede ser otro distinto al Eterno. No es que es divino y no es el Eterno, porque no hay dos dioses en Israel. Tampoco menos puede ser un hombre si él recibe el nombre de Dios eterno, el Gibor. Él recibe el nombre de Padre eterno. Padre eterno, no Hijo eterno. No está diciendo muy clara la Escritura. ¿Se dan cuenta? El que cree en mí, como dice la Escritura. Nosotros reconocemos que Yeshua es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Y dice, confirmándolo, disponiéndolo y confirmándolo todo en juicio e injusticia, porque el celo de Yahweh hará esto. En Lucas 2:38, ¿qué nos dice acerca de este gozo? Cuando nace Yeshua, los pastores de la región que velaban, dice que velaban en la vigilia de la noche sobre los rebaños, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis. He aquí que os doy las buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Sukkot, estaban en tiempo de Sukkot, había una sukkah allí construida. Recuerden, cuando José y Miriam llegan a Belén no hay hospedaje por la cuestión del censo, pero estaban las sukkah construidas, los Sukkot estaban construidos, los tabernáculos estaban construidos. Él iba a nacer en un tabernáculo. Hasta hoy lo podemos ver, lo construyen, pero van y se lo ofrecen a Tamuz el 25 de diciembre. Entonces dice aquí, es simplemente que nosotros reflexionemos, pensemos porque ya el velo no lo tenemos. No temáis porque aquí os doy buena nueva de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Yeshua el Señor, Yeshua Adonai. Yeshua Adonai, en la casa, en la ciudad de David, un Salvador. Yeshua significa salvación, que es Yeshua Adonai. Ahora, ¿por qué más bien el gozo del Señor?
¿Por qué ese gozo? Porque dicen en Isaías 61, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. ¿Cómo no van a ser un gozo recibir a Yeshua si Él quita de nuestra vida toda cadena de opresión? Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso el mundo los odia, porque los hace libres de la influencia del maligno. En 61:3 que nos dice también, nos sigue diciendo que vino también para ordenar a los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? La casa de Israel, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya. Esos son los nombres nuestros. Hoy son los nombres nuestros. El Padre nos trajo de nuevo a la casa. Nos pone óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero ¿cuántos siguen aceptando que les digan que, no, que ustedes son gentiles, paganos? Sí, lo aceptamos por temor a los judíos de nuevo. Reedificarán las ruinas antiguas. Miren, todo absolutamente claro. Ahora, todo este misterio del gozo de Sukkot, unámoslo a las palabras que está diciendo Yeshua en ese último y gran día de la fiesta, pero unamos también el tema del agua viva desde el principio de este Evangelio de Juan. Si Yeshua es la gloria del Eterno en el capítulo 1, si en el capítulo 2 él transformó el agua en vino, para el vino que significa el pacto. Si en Juan 3 a Nicodemo le dijo, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se entra al reino sin la presencia del Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, a través de Yeshua, usted puede pedir que Yeshua envíe el Espíritu Santo a su vida. En Juan 4, a la samaritana, ¿qué le dijo? Si conocierais el don de Dios y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A la samaritana también, y se lo dijo antes que a Judá, por eso ya lo analizamos. Él se le revela como el agua viva primero a la casa de Israel, después ahora se está revelando a toda la casa de Judá en el templo. ¿Por qué primero tenía que ser a la samaritana? Porque a nosotros vino primero la revelación de Yeshua y después la casa de Judá va a recibir esa revelación. Es el mismo orden. Ahora, él se viene revelando como la fuente de agua viva. ¿Qué nos dice y qué conocían todos allí cuando dice Isaías 12:3? Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Era algo que ellos conocían suficientemente. Este texto de sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. ¿Por qué sabemos que lo conocían? Volvamos otra vez al texto. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Ahora, ¿por qué en especial en este día y por qué todos sí sabían que era lo que pasaba en ese día especial con la revelación del agua viva? En los tiempos de Yeshua y mucho antes de Yeshua, la tradición judía en ese día especial que está escrita en la Mishnah, ustedes lo pueden encontrar en la Mishnah en Sukkah 5, se celebraba una ceremonia que se llamaba el Simha Beit HaChoevah, que significa la alegría de la casa de la extracción del agua, que consistía en que los sacerdotes se dividían en 3 grupos. Ese día, recuerden, era un día de reposo, toda la gente venía hasta el templo, los sacerdotes se dividían en 3 grupos.
Uno se encargaba de realizar los sacrificios ordenados en la Torá. El segundo grupo salía por la puerta oriental del templo y se dirigían al valle Motzá, donde llevaban las cenizas al inicio del Shabbat. Ellos cortaban ramas de sauce, por lo menos 25 pies de alto. Después formaban en línea, sosteniendo todos el árbol cortado. Se cortaban tantos sauces como pudieran llevar y eran llevados por los sacerdotes en fila como en procesión. Esas ramas de sauce bien grandes, recuerden la ordenanza de Sucot y de tabernáculo era llevar las ramas. El tercer grupo de sacerdotes guiados por el sumo sacerdote, por el Cohen Hagadol, salían por la puerta que se llamaba la puerta del agua. Miren, es que nada, en el plan del Eterno nosotros vemos la perfección de toda la palabra del Señor. Ellos venían entonces, ellos salían por la puerta del agua y van hasta Siloé. ¿Qué significa Siloé? Al estanque de Siloé, que significa el enviado, que significa además aguas vivas. Allí el sumo sacerdote sacaba el agua viva, el Main Haim, y del estanque con un jarrón de oro. Mientras tanto, el asistente sostenía una jarra de plata llena de vino. ¿Se acuerdan? La transformación del agua en vino. Todo estaba presente en esta fiesta. Siloé, que es el enviado. Allí, que significan también las aguas vivas. El sumo sacerdote sacaba las aguas vivas y lo llevaba en un jarrón de oro hasta el templo. Regresaban entonces al templo los tres grupos. Los que tenían los sauces caminaban dando un paso con el pie izquierdo, luego con el derecho, meciendo los sauces de un lado a otro, de tal manera que produjeran un viento fuerte. Viento en hebreo es rúa, y también espíritu es la misma palabra, rúa. Y los que traían el agua caminaban hacia las puertas correspondientes. Imagínense esto. Ya está Yeshua allí en el templo. El sacerdote viene de Siloé, del enviado de las aguas vivas, trae el agua. Ellos están moviendo, que dijo Yeshua, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto lo dirán porque estarán llenos del Espíritu. Aquí ellos que no conocían el significado todavía, ellos mecían las ramas para de tal manera que produjeran un viento fuerte. Una vez en las puertas del templo, pongan atención a esto, un hombre se ponía en pie y tocaba una flauta, la flauta que representaba al Mesías, y el flautista era llamado el traspasado. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Y al sonido de la flauta, el rúa o el viento de los sauces y el agua entraban al templo y los encargados del sacrificio comenzaban la tarea. El sumo sacerdote y su asistente subían al altar, mientras que todo el pueblo de Israel estaba en los atrios del templo. El pueblo comienza a entonar el canto Maim que acabamos de leer. Con gozo sacaremos el agua de la fuente de salvación en Isaías. Esto lo relata, como les digo, la Misná en Sucot 5:1. Y derramaban el agua y el vino sobre el altar, formando con los sauces una especie de sucá o de tabernáculo. De acuerdo a la Misná en Sucá 4:2, cada vez que daban la vuelta al altar, miraban al cielo y decían, Ana Hashem Oshia Na, que significa, Yahweh, envíanos nuestra salvación. Y fue en ese momento cuando Yeshua se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es tan hermoso, que esto lo debiera conocer la iglesia entera que ama a Yeshua de corazón, pero que todavía se resiste, ahora que no está el velo, a venir a aprender en la Torá. Como les digo, y fíjense, a la iglesia sería es todo un privilegio poder entender no solamente el nacimiento de Yeshua, sino este evento de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó allí en el templo cuando Yeshua se pone en pie, cuando ellos estaban
con el agua, estaban gozosos, esparciendo el agua sobre el pueblo, y Yeshua se pone en pie y les dice esas palabras. Yeshua se estaba identificando como el enviado, como el Siloé de donde salen las aguas vivas, como el traspasado, porque lo iban a ver traspasado más adelante. Y estaba hablando de la presencia del Espíritu Santo, simbolizado en las ramas de sauce y su sonido. Que la palabra es maravillosa. ¿Cómo es que nosotros no, digamos que tanta gente es siguiendo pura enseñanza de hombres que de qué edifican, que pueden saber que no son verdad, no son verdad? Ahora, fíjense, cuando el Padre quita el velo de la casa de Judá, ellos lo van a poder leer en la Misná, que la tienen allí. En la Misná está todo el relato de la celebración de las fiestas y van a poder entender lo que sucedió ese día. Sigamos entonces aquí en Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, dijeron: verdaderamente este es el profeta. De nuevo, ¿cuál profeta? Recuerdan, la samaritana también dijo: este es el profeta como Moisés. Como les dije antes, otro concepto que la iglesia nunca entendió. Yo nunca he oído hablar de Yeshua como el profeta, como Moisés, le digo. Y enseñé 22 años en no sé cuántas iglesias. Y otros decían: este es el Mesías. Pero algunos decían: bueno, pero de Galilea puede venir el Mesías. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Sí, que nació, él estaba en Nazaret, pero se fueron por la voluntad del Padre, que pone el edicto allí a que se cumpla, y ellos tienen que ir hasta Belén, literalmente en la fiesta. Es decir, salieron en los días previos a la fiesta de tabernáculos, llegan a Belén, y en el primer día de la fiesta de tabernáculos nace Yeshua en un azúcar, en un pesebre, como lo hemos visto nosotros, en un nacimiento, como le dicen también. Es que es tan hermoso el significado que uno no puede entender cómo los maestros, los pastores, la gente, todos no se mueven a salir de esa celebración pagana de Navidad para venir realmente a la palabra. Todo cumplido literalmente. Entonces dice: hubo gran disensión entre la gente a causa de él, y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? No, en lo único que pensaban era en desaparecerlo. Ellos no le estaban poniendo atención. Ellos, la multitud sí, pero de nuevo, los líderes, los fariseos, todos estaban únicamente con la intención de desaparecerlo, porque ponía la autoridad de ellos, la ponía en entredicho. Y los alguaciles respondieron: jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, mandaron a prenderle y no fueron capaces al escuchar la palabra. Entonces los fariseos les dijeron: ustedes también han sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Otra vez lo mismo de hoy. Ay, es que sabemos tanto. Vamos a aprender de los que saben tanto. Y los que saben tanto les dicen: no, Yeshua es mentira. Si acaso crean que es hijo de José, y entonces hay que creer eso. Los fariseos le dijeron: ustedes también fueron engañados, ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos. O sea, nosotros los importantes. Recuerden, los que creyeron en él fue la multitud que de verdad, con sinceridad, creían en su palabra y estaban con el corazón abierto, porque ellos no tenían sino que ganar al escuchar y al ver las señales que estaba haciendo. Dice: pero esta gente que no conoce la ley, dicen ellos, es maldita. Los que no conocen la Torá, la multitud, porque ellos eran los que conocían la Torá. Lo mismo de hoy, el mismo discurso de hoy.
Y los que no conocen, ustedes que no conocen la Torá, ustedes son los que hablan de Yeshua. Bueno, pues el Padre nos trajo a conocer la Torá. Y les dijo Nicodemo, el que vino de noche, ¿recuerdan? El cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra Torá o nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo era de los fariseos y era de los principales del pueblo, pero él sí había puesto el oído a las palabras. Él sí creía en Yeshua como dice la Escritura. Como dice la Escritura, no como dicen los hombres. Y terminamos acá con el verso 52 que dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Le dicen a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Esos de Galilea son casa de Israel que fue cortada, ellos son de menos categoría. Recuerden, en eso iban los samaritanos, en eso iban todos los que se habían vuelto de las naciones, se habían vuelto gentiles, pero que eran descendientes de la casa de Israel. Los que andaban en sombra de valle de muerte, pero les resplandeció la luz de Yeshua. Y dice que después de eso, cada uno se fue a su casa. Bueno, pues yo creo que este es un capítulo hermoso. Yo creo que es un capítulo que vale la pena pensarlo, imaginar eso que pasó en ese día, lo que pasó antes de que Jesús se pusiera en pie. Toda esa ceremonia que venía desde Siloé, desde el enviado. A propósito, lo hemos estudiado en otros temas. ¿De dónde salía el agua que llegaba al estanque de Siloé y salía del estanque de la Virgen? Así se llamaba. Coincidencia, no hay coincidencias en la palabra del Eterno. Es una palabra perfecta porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos un Dios perfecto, porque Él envió su palabra en la forma de un hombre. Y Yeshua lo está diciendo acá. Él es el Gibor, el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Creamos como dice la Escritura y ustedes sentirán correr esos ríos de agua viva en sus vidas de nuevo. ¿Cuántas personas hoy tienen una sequía en su corazón impresionante? Pues los invito a que vuelvan a Yeshua, como dice la Escritura. Lo reciban y reciban la presencia del Espíritu Santo para que en sus corazones vuelva a correr esos ríos de agua viva que nos mantienen en medio de este amor y de este entusiasmo por la palabra. Así que el Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, el Padre permita que continuemos el estudio de este libro de Juan. Hasta la próxima. Shalom, shalom. El Padre nos bendiga.